Hola, ¿cómo estás, pastor? José Juan, buenas noches. ¿Cómo Bueno, andás? bien, bien, bien. ¿Usted cómo está por allá? Bien, gracias a Dios. Calor. Ya. Oh, acá estamos Tre- con lluvia. Lluvia, acá 30 grados, impresionante Oh, de calor. ya Sí. todos. ¿Pero es tiempo o está cambiado el clima? No, es esa zona donde estoy en el centro de Ah, Brasil, cerca de la capital Brasilia. Es caluroso esta época. ok. Sí. Ahora en octubre ahí empieza a llover. Ya. Ahí llueve abundante acá, pero por Ah, ahora es caluroso. ok. No, nosotros acá estamos con problemas de inundación en varios Ah, lugares de Chile. mira Ha qué estado, ha cosa. estado lloviendo demasiado. Sí, tuvimos un problema en el sur de Brasil, un ciclón extratropical, muchas muertes, mucha inundación también, muy feo. Mm, no, Sí, ya es el tercer o cuarto este año en la mira. zona. Sí, impresionante. eh, El clima es cambiante, ¿no? No, no es igual. Uruguay tendría las estaciones bien marcadas, pero ya no es más igual tampoco. no, ok. Sí, no sé. Después que escuché una charla en Clear de un hermano Sudáfrica, uno nunca sabe realmente qué puede ser los cambios climáticos. Un hermano que escribió un libro sobre Ah, las ideologías que están por detrás de los movimientos climáticos. Entonces, los libros está publicado por Clear, está muy ya, mira. interesante. Sí. Voy a hablar con uno de nuestros pastores a ver si lo puede conseguir. Sí, creo que se Bueno, llama el mito del dragón verde. Está muy interesante. ok. Arsenio, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo Hola. estás? Bien, gracias. Bien, falta un minutito todavía. Sí, Esperamos ver esperamos si, un poquito. sí, Sí, siempre entran ahí unos minutos tardes. sí. En relación al tiempo de curso, yo entiendo que debe ser 1 hora y media, pero normalmente hago 1 hora, 1 hora 10, por dos motivos. Uno, porque es muy latero hablar de historia, ¿no? Y más cuando está esta cosa así de la barrera del computador, donde no hay Sí, interacción, se hace más denso. Y sí, lo otro es que yo terminando acá, comienzo otro curso con otro seminario. Entonces, por eso tengo el rango de la presentación entre 1 hora y 1 hora 10 solamente. está bien, está perfecto, no pasa nada. Ok. Lo que tenemos que cumplir con la carga de MINTS, porque como ustedes son los profesores oficiales para los cursos requeridos de MINTS, entonces una vez que ustedes dictan el curso, está bien. Me parece. Les ponen el ritmo lo pone ustedes. Sí, sí. Esa U anda en Colombia ahora. Sí, yo vi estaba con el curso de consejería también allá. Sí, sí. Pues Está vuelve, recorriendo. se vuelve para operarse de la visión. Sí, tiene que sacar unas cataratas que tiene. Sí. Bueno, no sé, Pastor Juan, si querés empezar, los que van llegando, Sí, se yo suman. prefiero, sí, prefiero que respetemos el tiempo que tenemos Sí, asignado para comenzar, así que tengamos un tiempo de oración y vamos a comenzar la exposición de hoy. Oremos. Padre bueno, siempre agradecemos, Señor, la posibilidad que tú nos das de estar en comunión con nuestros hermanos. Y en esta hora oramos para que lo que vayamos a conversar, lo que vayamos a decir, siempre sea guiado por tu Santo Espíritu, de tal manera, Señor, que lo que aprendamos, lo que descubramos, sea de crecimiento para nuestra vida cristiana, para fortalecer también a nuestros hermanos y para aprender más acerca de la historia, Señor, de la iglesia y de los hombres que tú has levantado a lo largo de los siglos para dar testimonio del Evangelio Santo.
Oramos por los hermanos que estamos presentes, por los hermanos que se van a integrar, para que tú les seas bendiciendo desde ya. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces, hermano Arsenio, nuestro tiempo de hoy. Estuve revisando, recibí los trabajos de 4 hermanos. Me falta el suyo, hermano Arsenio. Lo vamos a dejar pendiente esta semana, ¿sí? Hermano, yo no pude enviar, tengo en sucio, pero falta pasar en la computadora. Estaba con el tema de mi suegra de su tratamiento y ayer ya viajaron y entonces ahora ya estoy más libre y creo mañana ya envío ya. De hermanos que no conocía. Bueno, corresponde hoy día revisar 2 escritos, ¿no?, de los padres, y en esta ocasión vamos a mirar dos trabajos de los padres de la iglesia que nos van a dar luz también un poco acerca de cómo era la iglesia de los primeros siglos, ¿no?, cómo vivía la fe nuestros primeros hermanos. Y acá hay una lámina que representa el martirio de Policarpo, ¿no? Ya ustedes están familiarizados con quién es Policarpo, y es precisamente con quien nosotros vamos a iniciar la presentación de hoy. Vamos a volver a hablar de Policarpo brevemente, para luego analizar uno de sus escritos, ¿no?, y ver ahí qué evidencias, qué huellas nosotros podemos ver del testimonio de estos hermanos, y cómo es que nuestros hermanos de la primera iglesia, la iglesia primitiva, es que van formando su fe. Y quiero comenzar leyendo una declaración que es la que ustedes están viendo ahí, que dice: el centurión, pues, viendo la oposición levantada por parte de los judíos, le puso en medio y lo quemó según su costumbre. Y así nosotros después recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado, y lo pusimos en un lugar apropiado donde el Señor nos permitirá congregarlo. Me parece que es muy interesante que nosotros meditarles un poco cómo es que fue el martirio. Del año 86 de su vida, se desata una... Lo cierto es que en el lugar donde reside Policarpo, perseguido, se le avisa de esta persecución que hay en contra de los cristianos. Ya sabemos, vimos la semana anterior cuáles eran las causas por las cuales se acusaba a nuestros hermanos cristianos, y se les llevaba a juicios sumarios, ¿no? Y generalmente terminaban en la muerte casi todos ellos. Y atrapan a Policarpo, que ha escapado una vez de la persecución. Los hermanos de la iglesia lo esconden en un lugar muy apartado, a costa de la tortura de uno de los hermanos de la iglesia. Llegan a saber el paradero donde se encuentra Policarpo. Llegan hasta ese lugar, toman detenido a Policarpo, y a partir de ese momento es trasladado hasta la ciudad de Esmirna, donde va a ser su martirio. Y aquí se produce un dato que es muy interesante, que ustedes lo van a ver más adelante, porque hay un relato que cuenta la iglesia primitiva, que dice que lo colocan en una estaca para prenderle fuego, y prenden fuego, pero el fuego no lo abrazó, hacía una especie de un aro protector, ¿no?, que no le tocó el fuego a Policarpo. Luego ordenan a uno de los soldados que vaya y que le entierre su daga, ¿cierto?, para matarlo, y tampoco puede hacerlo. Se produce toda una discusión si hay que liberarlo o no liberarlo, hasta que finalmente deciden quemarlo. Y aquí está el relato de uno de los testigos presenciales, ¿no?, de uno de sus discípulos directos. Ya vamos a mencionar quién es. Y si ustedes se fijan en este relato que acabamos de leer, hay varias cosas que son interesantes, que también nos muestran la costumbre de la iglesia primitiva. Por ejemplo, una de las costumbres que nosotros podemos ver de este texto que ustedes están mirando ahí en la pantalla, es que desde muy temprano en la historia de la iglesia, todos aquellos mártires, aquellos que morían por la causa de Cristo, sus restos, en este caso los huesos de Policarpo, van a ser venerados y van a ser colocados en ciertos lugares, como ustedes ven ahí lo que está escrito, que cuando Dios dé la posibilidad van a ser colocados estos huesos, estos restos de Policarpo, en un lugar determinado, para que sea
conmemorado, ¿no? Es decir, para que incluso dicen que cuando se cumple el aniversario del martirio de Policarpo, haya una actividad especial conmemorativa en la vida de la iglesia. Entonces, que también podemos ver cómo hay un elemento que es muy interesante de cómo se fue formando nuestra iglesia en los primeros siglos. Pero ¿cómo es que nosotros sabemos acerca de estos hermanos que fueron martirizados? Déjenme avanzar. Ahí, sí, ahí. Hay un documento que se llama las Actas de los Mártires, ¿no? Y este documento es muy importante para aquellos que les gusta la historia de la iglesia o aquellos hermanos que quieran estudiar acerca de cómo fue la vida de nuestros primeros hermanos que fueron martirizados. Y las Actas de los Mártires es un género literario dentro de la literatura cristiana primitiva y que básicamente consisten en escribir o describir cómo es que fueron los últimos momentos de vida de nuestros hermanos que fueron mártires a causa de la fe. Y por cierto que la finalidad que tenían estas actas o estos recuentos acerca de cómo es que mueren nuestros primeros hermanos, básicamente para perpetuar, ¿no?, la memoria de los mártires, es que trascienda más allá de la historia particular y personal de cada uno de los mártires y que sirva de testimonio y de edificación para las primeras iglesias, que sirva como ejemplo. Y lo interesante de esto, hermanos, es que la mayoría de estas actas que han llegado hasta nosotros y que están a disposición para su estudio, son muy fidedignas en el sentido que proceden de las actas judiciales, ¿no?, de las cuales se condenaba a nuestros primeros hermanos, es decir, son actas oficiales que fueron redactadas por notarios de la época o por oficiales, ¿cierto?, que tenían que ver, que estaban presentes en los juicios en los cuales nuestros hermanos eran condenados a la muerte. Y también obviamente que están anotados los interrogatorios, cómo es que respondían los hermanos, las preguntas que se le hacían, etc. Entonces, tenemos este documento o estas actas, este género literario, al cual nosotros podemos recurrir para estudiar también la vida de nuestros primeros hermanos. Estas actas hemos dicho que se completaban una vez que los hermanos eran martirizados, y gracias a este esfuerzo literario, nosotros podemos hoy día tener las actas del martirio, por ejemplo, de Policarpo, cómo fue su interrogatorio, cómo fue su ejecución, lo que pasa a posterior también con sus restos. Sabemos de Justino, sabemos de Apolonio, de las mártires Perpetua, de Felicidad o Felicita, sabemos acerca de Cipriano o Fructuoso y otros, ¿no?, que también fueron martirizados y que su testimonio sirvió durante mucho tiempo para fortalecer la fe de las iglesias primitivas y por cierto también de nuestros primeros hermanos, y que hoy nos llegan como testimonio a nosotros con 2000 años de desfase para ver también cómo era la fe, ¿no?, y cómo se demostraba en carne propia la fe en Cristo Jesús. Es muy interesante porque a Policarpo, el procónsul romano, antes de martirizarlo, le dice, pero ¿cuál es el problema en decir que, en prenderle unos inciensos al César? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo haces? Le quemas estos inciensos en honor a la estatua de César y luego te vas, salvas tu vida y sigues adorando a tu Dios. Y Martirio y Policarpo va a responder una frase que nos ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Dice, 86 años he servido a este Cristo y nunca me ha hecho ningún mal, menos ahora voy a renunciar a él. Entonces, es muy interesante cómo se mantienen estos diálogos, ¿no?, estas situaciones que pasaron entre los interrogadores y, por otro lado, los mártires. De ahí la riqueza que tiene este material. Déjeme avanzar. Ahí sí.
El martirio de Policarpo, el texto, ¿no? Que es un escrito que nos ha llegado, hemos dicho, gracias a uno de sus discípulos directo, se conserva prácticamente íntegro y se conserva en el idioma latín, ¿no? Aunque recuerdan ustedes que el lugar de martirio y la ciudad de Policarpo era lo que hoy día nosotros conoceríamos como un padre griego, ¿no? Por el lugar geográfico en el cual está. Sin embargo, el original que se escribió en griego no ha permanecido a lo largo de los siglos y solamente se conserva una copia completa en el idioma latín. Y esto es parte de una carta que es escrita a la iglesia de Esmirna, ¿no? Para que fortalezcan, ¿no? Su fe, su esperanza. Una vez que nosotros terminemos la presentación de hoy, yo les voy a subir al correo este documento acerca del martirio de Policarpo para que ustedes lo vean, vean la riqueza maravillosa que hay ahí, que se encuentra y cómo se nos muestra la fe de este padre apostólico. Bueno, un poquito de recuerdo, ¿no? Acerca de Policarpo. Sabemos que murió hacia el año 155, entre 155 y 169 aproximadamente después de Cristo. Hemos dicho que fue discípulo de Juan el Bautista, ¿no? Ignacio va a ser uno de sus discípulos, es quien escribe también gran parte describe gran parte de este proceso de juicio que va a enfrentar Policarpo. Hacia el año 155 después de Cristo, Policarpo tenía una actividad muy importante en la vida de la iglesia. Viaja exclusivamente desde su ciudad natal hasta Roma para entrevistarse con el obispo de esa ciudad. En ese entonces se llamaba Aniceto, ustedes tienen el nombre ahí, luego van a tener la diapositiva para que lo puedan tener también los nombres. Y el objetivo de este viaje era para discutir situaciones doctrinales, en este caso, tenía que discutir acerca de la fecha exacta de la Pascua. Ustedes saben que es una cosa que ha sido bastante compleja de definir algunas fechas en común entre la iglesia griega y la iglesia latina, y este es uno de esos problemas que tenían en principio en cuanto a la celebración de la Pascua. Y habiendo llegado, esto yo lo coloco en la lámina para que ustedes vean la actividad importante, la importancia que tenía Policarpo como figura de la iglesia, de lo que hoy día llamaríamos, ¿cierto?, la parte griega de los padres apostólicos. Y posterior a este viaje es cuando se nos relata entonces este martirio que él va a sufrir y que ya hemos descrito. Sabemos también, y lo hemos mencionado en las sesiones anteriores, que Policarpo era discípulo de Juan el Bautista, y según Ireneo, por ejemplo, decía que acostumbraba a sentarse, ¿no? Al lado de Juan, a los pies, dice el texto, para mostrarnos la cercanía que tenía con el discípulo, con el apóstol Juan. Sabemos que fue nombrado también obispo de la ciudad de Esmirna y que era un depositario de la fe y de la doctrina y de la enseñanza que habían expuesto los apóstoles del Señor. En cuanto a su carácter, se nos describe que era enérgico, que combatía con mucha fuerza contra la herejía, defendiendo la ortodoxia de la enseñanza cristiana de los primeros siglos. Interesante, porque Ireneo va a relatarnos también que en un encuentro que él tuvo personal con Marción, ¿se acuerdan ustedes quién es Marción? ¿Alguien se acuerda que lo hemos mencionado en otras ocasiones? ¿Quién es Marción? ¿Se acuerda alguien? No, Marción era uno de los principales herejes, ¿no? de los primeros siglos del cristianismo.
y él proponía, ¿cierto?, un poco la base, ¿no?, de lo que va a ser hoy día una gran agrupación que se denomina a sí mismo también cristiana, ¿no? Y es que Marción postulaba de que Cristo, Jesús, ¿no? No era igual al Padre, que de alguna manera él había tenido un principio. Postulaba también, recuerdan ustedes, la separación entre dos dioses, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, un Dios fuerte, un Dios vengativo, y el Dios que enseñó Jesucristo era un Dios distinto, un Dios más bueno, un Dios más bonachón. Establece también un canon propio, ¿no? Dejando fuera muchos textos que circulaban por la iglesia y que eran considerados canónicos casi en este tiempo. Y lo interesante es que en este encuentro, Ireneo dice que se encuentran, discuten seguramente acerca de estos temas doctrinales, y que Policarpo apoda, ¿no?, a Marción como el primogénito de Satanás, ¿no?, haciendo un poco un juego de palabras con lo que sostenía Marción con respecto a Cristo, ¿no? Y es interesante, ¿no?, esta anécdota que se nos narra y para mostrarnos la fuerza, el carácter que tenía Policarpo en defensa de la fe cristiana. Bueno, ya acerca de la vida de Policarpo hemos hablado, creo, suficiente, y me gustaría que viéramos ahora un par de minutos acerca de las obras, de los escritos que tiene Policarpo, que es lo que nos convoca en esta quinta sesión. Según Ireneo, que es uno de sus principales biógrafos, por ser uno de sus principales discípulos también, Policarpo escribió varias cartas, ¿no?, a diferentes congregaciones cristianas, y también algunas cartas personales, ¿no?, a algunos de los obispos y pastores también de alguna iglesia. Pero tristemente, para aquellos que les gusta estudiar la historia y conocer un poco más acerca de nuestros primeros hermanos, solamente una carta de todas las que ha escrito Policarpo y de las cuales se hace referencia por otros autores, nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? Y es una carta, una epístola que es dirigida a los filipenses, ¿no? Es la única carta que se ha conservado de manera casi completa. Y básicamente esta carta que va dirigida a esta iglesia, más o menos tiene el mismo formato de las epístolas paulinas, ¿no?, las epístolas del Nuevo Testamento, porque parten siempre con un saludo a la congregación. La parte del medio, por así decir, de la epístola son exhortaciones a la vida de la iglesia o algún tema doctrinal que se discuta ahí. Termina, ¿cierto?, con un saludo y una bendición de parte de Dios hacia la iglesia. Entonces, escribe lo único que tenemos como un documento que se le atribuye a la mano directa y al pensamiento directo de Policarpo, es esta carta a la iglesia filipense, de los filipenses, que nos ha llegado hasta el día de hoy. Y básicamente la estructura son, ustedes están viendo ahí, tiene 14 capítulos, ¿no?, la carta. Todas estas cosas, estas cartas que estamos haciendo mención, usted las puede ubicar también en la internet si le gusta mirar. Hay algunos sitios generalmente son de la iglesia romana, que mantienen estas cartas así para que ustedes las puedan ver y las puedan leer, echar una miradita un poco de cómo era el contexto de todo lo que nosotros estamos hablando. Pero básicamente esta carta a los filipenses es una carta que está separada en 14 capítulos, ¿no? Y hay exhortaciones a la vida cristiana, hay exhortaciones particulares a las personas que componen las comunidades cristianas, para las mujeres, las viudas, los jóvenes, cómo deben ser los diáconos, los presbíteros. También hay una parte doctrinal, ¿no?, que tiene que ver con la defensa de la fe en contra de la herejía que hay por el momento. Entonces, son muy similares en cuanto a su estructura y en cuanto a su contenido a las cartas que nosotros encontramos también en el Nuevo Testamento. Pero esta carta nos permite también a nosotros ver un poco cómo eran las ideas que sostenía Policarpo con respecto, por ejemplo, a la cristología. Y Policarpo establecía un límite muy interesante, ¿no?,
Porque frente a todas estas discusiones que se levantan en torno a la persona de Jesucristo, en que si es hijo de Dios o si no es hijo de Dios, es que si su apariencia es real o era una apariencia fantasmal, o si en algunos momentos actuaba divinamente y en otros momentos humanamente, dividiendo su cuerpo según los actos que él hacía. Eh, Interesante porque Policarpo va a plantear y hacer una diferencia, ¿no? Por cierto, que está tomada de la enseñanza apostólica, y es que su definición de la cristología contra las falsas doctrinas, él cita, ¿no?, el Nuevo Testamento diciendo, porque todo aquel que no confesare que Jesucristo ha venido en carne es anticristo, y el que no confesare el testimonio de la cruz procede del diablo, y el que torciere las sentencias del Señor en interés de su propia concupiscencia, ese tal es primogénito de Satanás. Y la primera parte, ¿no?, de esta definición de la cristología de Policarpo nos suena, ¿no?, y se nos hace muy similares a las de su maestro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes que hay un apóstol ahí que comienza diciendo esto mismo? Ok, nos estamos refiriendo a Juan, ¿no?, que habla, dice que en esto conocemos los que son de Dios, ¿no?, los que han venido de Dios, que son aquellos que reconocen que Jesucristo ha venido en carne. Entonces encontramos esta relación, ¿no?, entre la enseñanza de Juan y la enseñanza de Policarpo en cuanto a su cristología. Pero no solamente habla de temas doctrinales en esta carta a los filipenses, sino que también habla, por ejemplo, acerca del perfil, es decir, cómo debe ser el presbítero ideal. Recuerden, en esta época, el oficio pastoral que nosotros conocemos hoy día en nuestra iglesia, ¿cierto?, los presbíteros, los pastores, eran equivalentes al oficio que son mencionados acá como presbíteros y diáconos, ¿no? Los presbíteros y los diáconos eran los oficiales de la iglesia, los que tenían la predicación, los que eran los pastores, ¿cierto?, los que eran los de los consistorios en nuestro lenguaje moderno. Pero también escribe Policarpo en esta carta acerca del carácter que deben tener y cómo deben ser. Y él dice, más también los ancianos han de tener entrañas de misericordia, compasivos para con todos, tratando de traer a buen camino lo extraviado, visitando a todos los enfermos, no descuidándose de atender a la viuda, al huérfano, al pobre, atendiendo siempre al bien, tanto delante de Dios como de los hombres, muy ajenos de toda ira, de toda acepción de personas y juicio injusto, lejos de todo amor al dinero, no creyendo demasiado a prisa la acusación contra nadie, no severo en sus juicios, sabiendo que todos somos deudores de pecado. Entonces ustedes pueden ver también que hay mucha similitud con lo que Pablo escribe a Timoteo con respecto a los requisitos que debían tener las personas que ocupaban estos oficios ministeriales dentro de la iglesia primitiva. También acerca de los diáconos, ¿no? El llamado para los diáconos era: sean irreprochables delante de su justicia, como servidores de Dios y de Cristo, y no de los hombres, ni calumnia, ni doblez, ni amor al dinero, sino castos en todas las cosas, misericordiosos, solícitos, caminando según la verdad del Señor, que se ha hecho el servidor de todos. Entonces ustedes pueden ver que hay una continuidad entre la enseñanza apostólica y la enseñanza de estos padres apostólicos. Hay un hilo grueso, ¿no?, que se mantienen las ideas y las doctrinas que son enseñadas por los apóstoles, a lo menos con respecto al orden que debe haber dentro de la iglesia, las preocupaciones que deben tener los oficiales de la iglesia. Y en cuanto a la vida cristiana, ya no hablando tanto a los oficiales de la iglesia, sino a toda la comunidad, dice: se recomienda encarecidamente la limosna. Si tenéis la posibilidad de hacer bien, no la difiráis, pues la limosna libra de la muerte. Estad todos sujetos los unos a los otros, guardando una conducta irreprochable entre los gentiles, para que de vuestras buenas obras vosotros recibáis alabanza y el nombre del Señor no sea blasfemado por culpa vuestra. Entonces también hay un llamado, ¿cierto?, a la iglesia a una vida moral, a una vida ética. Por cierto que aquí también
hay una teología, ¿no? La teología de las obras, ¿no? La teología de la representación. Pero lo interesante, lo que nos ocupa a nosotros tiene que ver con este llamado a una vida que los diferencie de los paganos, de los gentiles, y que hace mucho énfasis en el cuidado, ¿no? En estas obras de cuidado de los más débiles, específicamente de los más pobres, de los más desposeídos. Entonces, hermanos, lo que conocemos de Policarpo hasta ahora también nos da luz acerca de cómo era nuestra iglesia primera, ¿no? Cómo eran nuestros primeros hermanos, cómo era el orden eclesiástico, cuáles eran las exhortaciones primordiales que se hacían a los diáconos y también a las comunidades. Entonces eran iglesias de hacer, ¿no? No eran iglesias solamente de escuchar, sino que había una exhortación permanente a los hermanos a vivir este tipo de vida. Cuando terminemos hoy, yo me comprometo durante la noche a enviarles a ustedes este documento de la carta de Policarpo. De todas maneras la tienen también en el texto, está ahí en el texto, y que está puesto en el Drive. Lo que yo les voy a subir va a ser el PDF con el martirio, ¿no? de Policarpo, para que ustedes tengan ocasión de ver. Y antes de que pasemos a la segunda carta de hoy, no sé si hay alguna consulta, alguna duda, algo que deba dar más luz, alguna pregunta que ustedes tengan, algo que ustedes quieran acotar. ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar a la segunda carta que yo quiero analizar con ustedes. También la encuentran en el texto de Minsk, que está en el Drive, que es la carta de Bernabé. Y esta carta, a diferencia de la que acabamos de mencionar, que es conocido, digamos, que hay testimonio y está confirmado a Policarpo como su autor, esta carta, aunque lleva el nombre de Bernabé, no hay nada en la carta que pueda indicarnos, a lo menos a nosotros, darnos algún indicio de Bernabé como el autor de esta carta. No hay nada, ¿no? en ella que nos haga alguna alusión a que el acompañante del apóstol Pablo sea el escritor de esta carta, ¿no? Porque la tradición de la iglesia consideraba que había sido precisamente Bernabé, el compañero de Pablo en sus viajes misioneros, quien había sido el autor de esta carta. Esta carta es interesante, así como la que mencionamos de Policarpo tiene indicaciones para la vida de la iglesia. En esta carta de Bernabé nosotros vamos a encontrar un poco de doctrina de la iglesia. No está tan enfocada a la conducta, ni a cómo ser, ni a la orden que debe tener la iglesia, sino que más bien está enfocada a una doctrina específica dentro de la historia de la iglesia. Y es una doctrina que nosotros conocemos hoy día, que se estudia mucho, ¿no? Que se llama el milenarismo, ¿no? Y esta carta es una carta totalmente milenial. Es interesante algunas cosas que menciona esta carta. Primero, habla de la creación de Dios, ¿cierto? Que nos es relatada en el Génesis, y el autor de esta carta hace una interpretación no literal del texto, sino más bien considera cada uno de los días de la creación, que son periodos equivalentes a 1000 años, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, ¿cierto?, se va a desarrollar toda una teología que incluso perdura y ha sido de gran discusión hasta el día de hoy, ¿no? Acerca de a cuánto equivalen estos días. Y eso está tomado, ¿cierto?, de la frase del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Pero a la vez también era una especie de un reloj lo que escribe Bernabé, o el autor de Bernabé, en el sentido de que el séptimo día, es decir, el séptimo milenio,
sería el final del periodo de la vida del hombre, ¿no? Que sería destruida la tierra y vendría el juicio de parte del Señor. Entonces también es un libro profético, es un libro, es el primero en mencionar, por lo menos del que tenemos conocimiento, el tema del milenio en la vida de la iglesia, pero además también es el primero en hacer interpretaciones muy alegóricas, ¿no? Del Antiguo Testamento y de las enseñanzas de Jesús también, por supuesto. Se conservan este escrito en el idioma griego, están los documentos, está casi completo también. Entiendo que en una biblioteca de Francia, no tengo el nombre ahora, creo que lo noté, pero si no lo tengo se los voy a mostrar, están todavía los documentos más antiguos que tenemos de esta carta. Entonces, la carta de Bernabé, más que una epístola como era la de Policarpo, es más bien un tratado teológico, ¿no? Es porque trata de esta doctrina que nosotros acabamos de mencionar. Dijimos que no tiene ninguna indicación para los hermanos de la iglesia, no tiene ninguna indicación acerca de quién está escribiendo, no tiene tampoco la estructura que tienen las cartas del Nuevo Testamento, con una introducción, con una exhortación al medio y con una conclusión y bendiciones en la parte final de la carta. Tampoco pareciera, como era el estilo de las cartas del Nuevo Testamento, que fuera dirigida a alguna persona específica o a alguna comunidad específica, ¿no? Es más bien un tratado teológico o doctrinal que encontramos de los primeros siglos. El propósito de esta carta, que es mencionado, sí, por cierto, dentro de esta epístola, es enseñar el conocimiento perfecto y la fe, ¿no? A juicio del escritor de esta carta. Entonces, la intención que tenía el escritor de esta carta era enseñar esta doctrina milenial y esta forma de interpretación alegórica que él va a hacer de los hechos del Antiguo Testamento. Algunas características. El uso de este libro, que hoy no es canónico, no forma parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, la importancia que tiene esta carta, que fue muy citada por algunos padres de la iglesia, de hecho uno de los más importantes, Clemente, cita muchos pasajes de esta carta y también cita muchas veces a esta carta completa, ¿no? Lo que nos da un indicio que fue una carta conocida en la iglesia del primer siglo, que circuló por muchas comunidades y que tenía cierta reputación dentro de las congregaciones. Otro insigne cristiano de los primeros siglos, Orígenes, por ejemplo, la llamaba la epístola universal, ¿no? Haciendo referencia al juicio de Dios, ¿no? Y a la profecía que se encontraba presente en este texto. Y acostumbraba a Orígenes a incluirla también dentro de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Eusebio, otro gran personaje de la historia de los primeros siglos, también acostumbraba a citar esta carta, aunque la catalogaba o la ordenaba dentro de la literatura controversial. Recuerden, es una época donde hay cientos de evangelios, cientos de epístolas que están circulando en la iglesia. Todavía el Espíritu Santo está trabajando en medio de la iglesia para llegar al canon que nosotros tenemos hoy día. Pero Eusebio consideraba que este era un escrito polémico, tal vez por el contenido que ya hemos mencionado. Jerónimo, por el contrario, no la consideraba una carta inspirada y la consideraba dentro de las cartas apócrifas. Bueno, los estudiosos modernos han llegado a la conclusión de que es una carta que no corresponde o que no puede ser asignada a ningún apóstol del Señor ni a ningún discípulo directo de los apóstoles, ¿no? Incluso algunos han planteado que es una carta que no debería ser considerada ni siquiera como cristiana en base a la interpretación que hace de algunos pasajes y de algunos libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué la consideramos nosotros? Hemos dicho que toda esta literatura, que no es inspirada, nos sirve a nosotros para ver
cómo es que la iglesia se va construyendo, qué es lo que está pasando dentro de la iglesia, cómo funciona la iglesia de los primeros siglos. Y algunas cosas interesantes que mencionar de esta carta tiene que ver con algunos ritos o algunas doctrinas sacramentales que practicaba la iglesia y que se nos da alguna información. Por ejemplo, con respecto al sacramento del bautismo, dice la carta de Esteban: confiere al hombre la adopción de hijos e imprime en su alma la imagen y semejanza de Dios. Habiéndonos renovado por el perdón de nuestros pecados, hizo de nosotros una forma nueva, hasta el punto de tener un alma de niño, como de veras nos ha plasmado él de nuevo. Bueno, si ustedes siguen la lectura, aquí hay una visión doctrinal y teológica con respecto al bautismo, ¿no? Aquí Bernabé presenta el bautismo como un bautismo regeneracional, ¿no? Un bautismo que cambia a las personas solamente por el hecho de ser bautizado. Entonces es considerado el bautismo en sí mismo como aquel que cambia a las personas. Las cambia, digamos, de pecadores a hombres y mujeres santificados. Con respecto a la liturgia, por ejemplo, se nos dan algunos datos que son interesantes. Insiste en la celebración del día octavo de la semana, y esto porque todavía hay mucha discusión en el siglo I acerca de cuándo es que verdaderamente debe reunirse la iglesia. Recuerda que el primer siglo, la gran mayoría de los hermanos que componen la iglesia, en su gran mayoría son judíos que se han convertido al cristianismo, y por lo tanto todavía está en ellos la conciencia del día sábado, ¿no? De celebrar el culto al Señor el día sábado. Entonces, aquí hay otra carta que nos habla a lo menos de la postura que tiene el escritor de esta y que nos muestra que todavía estaba en discusión en cuanto al día de la semana, que debía celebrarse el culto público. Entonces insiste en la celebración del día octavo de la semana, o sea, del domingo, en lugar del sábado, en contra de los judíos. Y da la fundamentación, ¿no? Que básicamente es la misma que nosotros hoy día utilizamos para justificar el cambio del sábado al domingo, que tiene que ver con lo glorioso que fue el día domingo en la historia de la redención por ser el día que resucitó nuestro Cristo. Entonces ese argumento también lo utiliza Bernabé allá 2000 años atrás también para defender la supremacía del domingo por sobre el sábado. Interesante también un hecho que a veces se nos pasa y que tiene que ver con que esta carta también nos habla acerca un poco de moral. Y fíjese que aquí hay una postura clara contra el aborto, ¿no? Que tenía la iglesia, y vamos a encontrar, si usted va a la literatura de los primeros siglos, va a encontrar permanentemente estas alusiones. Y en esta carta específica, en el capítulo 19, en el párrafo 5, dice: la vida del niño, antes como después de su nacimiento, está protegida por la ley. No se refiere a la ley del Señor. No matarás a tu hijo en el seno de la madre, ni una vez nacido le quitarás la vida. Entonces también tiene algunos temas morales que nosotros podemos ver del pensamiento que tenía la iglesia primitiva con respecto a ciertos temas que hoy también cobran en relevancia en nuestras sociedades. Entonces, hermanos míos, yo les voy a mandar este cuestionario una vez que nosotros terminemos, pero antes de pasar, déjenme mirar un poquito aquí. Ahí sí. Dejé de compartir, ¿verdad? Ok. Ahí sí. Bien. Antes de que pasemos a la introducción de la segunda parte de nuestra sesión de hoy, es un tiempo de preguntas, algún comentario que ustedes quieran hacer, algo que yo pueda responder. ¿No hay? Ok. Vamos entonces a la segunda parte de nuestra presentación de hoy. La segunda parte de nuestra presentación de hoy, déjenme buscar, ahí estamos. Bueno, esas son las preguntas que yo les voy a enviar una vez que nosotros terminemos y usted pueda responderla. La primera pregunta, con respecto a la carta de Policarpo. ¿Qué requisitos pone Policarpo a los diáconos? Usted puede leer el texto que está en el Drive, ¿no? Del texto de Mins,
O si quiere puede mirar las láminas, porque las láminas también van la respuesta. Entonces, ¿qué requisitos pone Policarpo a los diáconos? Pregunta 2, ¿qué requisitos coloca Policarpo a los presbíteros? ¿A quién llama Policarpo el primogénito de Satanás? ¿Por quién siente gran pena Policarpo? Y en cuanto a la carta de Bernabé, que también la pueden leer desde el texto de Mins, ¿cómo interpreta la epístola la frase leche y miel? ¿No? ¿A qué se refiere cuando usted lea la carta de Bernabé? ¿A qué se refiere esa frase? Luego, ¿qué afirma la epístola sobre los machos cabríos que debía tomar el sacerdote? Recuerden que esta carta hace una interpretación totalmente alegórica, ¿no? del Antiguo Testamento. Por eso van estas preguntas que son bastante interesantes para que usted vea lo que pensaba el autor de esta carta con respecto a los ritos del Antiguo Testamento. Luego, ¿cómo interpreta el sacrificio del becerro el autor de Bernabé? Y bueno, y luego hablar de la circuncisión y también acerca de las prohibiciones que tenía el Antiguo Testamento con respecto a no comer carne de algunos animales específicos, que es cuál es la interpretación que se hace en esta carta que me parece que es interesante. Bueno, pasemos a la segunda parte. Ahí sí. Luego de la literatura, hemos mencionado solamente estos dos textos. Ustedes en el escrito de Min puede ver muchos más, pero por efectos del tiempo que tenemos como curso, ¿cierto? Vimos solamente dos. Pero posterior a los padres apostólicos, nosotros tenemos a los padres apologistas. Y los padres apologistas también produjeron gran cantidad de escritos. Los padres de la iglesia, ahora nosotros creo que estamos en condiciones, por ejemplo, hoy día, de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál era el tema de lo que escribían los padres de la iglesia? ¿Sobre qué cosas escribían los padres apostólicos, por ejemplo? ¿Cuáles eran las cosas que llenaban los escritos de los padres apostólicos? ¿Cuál era el tema central de sus escritos? Tomando en consideración solamente estas dos cartas que hemos visto. ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan cuál era el tema central de la carta de Policarpo? ¿Quién se acuerda? Que dijimos que se parecía a algunas cartas del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cómo era el estilo de las cartas de Policarpo? Bueno, dice que era las cartas de los padres apostólicos, por la cercanía que tienen con los apóstoles, son muy parecidas. Por lo tanto, son cartas que van dirigidas a comunidades, a iglesias, a personas que tienen como objetivo fundamental, ¿no? La vida de la iglesia, cómo tiene que ser la iglesia, sus preocupaciones. También tienen aspectos litúrgicos. Bueno, los padres apologistas también van a escribir, pero su estilo o sobre lo que ellos escriben es distinto a lo que escriben los padres apostólicos. Porque la misma palabra ya nos dice cuál va a ser el contenido de las cartas que ellos van a escribir, ¿no? Ellos son padres apologistas. ¿Se acuerdan qué significa ser un padre apologista o qué significa hacer una apología? ¿Alguien se acuerda? Era una defensa de la fe. Muy bien, hermana Agustina, ¿cierto? Entonces los padres apologistas ya tenemos la idea. Ellos son escritores cristianos cuya base para escribir va a ser la defensa del cristianismo. También se acuerdan ustedes que mencionamos que principalmente, ¿no? Vamos a encontrar esta literatura a partir del siglo II. Hasta el siglo II, siglo I y II, están los padres, lo que llamamos nosotros padres apostólicos. Y posterior del siglo II en adelante, vamos a encontrar a los padres apologistas, del siglo II hasta el siglo IV. Después del siglo IV para adelante, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Ya están los padres que van a hacer doctrina, ¿no? Que van a ser los primeros teólogos de la iglesia, los primeros teólogos sistemáticos, los primeros filósofos de la iglesia. Bueno, pero en esta época, los padres apologistas, hay algunas características que me gustaría compartir con ustedes los últimos 10 minutos de la exposición de hoy.
En la lámina que ustedes están mirando, nosotros ya también nos indica sobre quiénes vamos a hablar hoy. Recuerden ustedes que hay apologistas griegos y apologistas latinos. Hoy vamos a hablar solamente de los apologistas griegos. Algunos de los personajes más importantes o más influyentes de esta época, considerados como padres apologistas, griegos, ¿no? Latinos van a ser otros nombres. Dentro de los griegos tenemos a Justino, a Cuadrato, tenemos la literatura también llamada de la epístola de Dioñeto, tenemos a Aristón, a Tasiano, a Atenágoras, a Melitón de Sardes, etcétera. No son algunos, no los vamos a ver todos, por cierto, pero sí los vamos a mencionar para que usted los tenga como referencia. ¿Qué característica tenía esta literatura? Bueno, hemos dicho que es una literatura apologética y por lo tanto el objetivo que tienen estos padres es la defensa de la fe frente a las herejías y frente a la filosofía. Entonces, es muy importante que tengamos esto en mente cuando vamos a la patrística. Los padres apostólicos escriben a las comunidades y escriben a la iglesia con los problemas que tiene la iglesia, es decir, escriben para adentro de su casa, ¿no? Escriben para los hermanos que son cristianos. Los apologistas escriben hacia afuera de la iglesia, ¿no? Escriben contra los enemigos de la iglesia, contra los herejes, y también, por cierto, también contra muchos cristianos que se llamaban a sí mismos cristianos, pero que también tenían ideas que no estaban encuadradas dentro de lo que es la enseñanza apostólica. Entonces los padres apostólicos y los primeros escritores cristianos se dirigen principalmente a los fieles, a los cristianos, y buscan a través de estas cartas su edificación. Los apologistas, en cambio, hemos dicho, salen en defensa del cristianismo ante el cada vez más creciente grupo de personas, de instituciones también, que atacan el cristianismo, principalmente hemos dicho, la filosofía. De algún modo, del siglo II en adelante, el cristianismo da un salto cualitativo de ser una religión de un pensamiento relativamente, con un mensaje relativamente básico acerca de Jesucristo. A partir del siglo II, producto de la influencia de la filosofía griega, el lenguaje y el nivel también sube. Y por lo tanto, los apologistas van a ser personas muy preparadas, en su mayoría van a ser filósofos, y recuerde, estamos hablando de padres griegos, por lo tanto, estamos hablando de donde nace la cuna del pensamiento de la filosofía, por lo tanto, eran hombres eminentemente de un pensamiento muy grande, ¿no? Y que el Señor los toma para la defensa del Evangelio. Entonces, ahí ustedes están viendo una imagen. Y esta imagen nos muestra lo que se llamaba el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano. Y usted ve que es una gran porción, ¿no? Que en este caso incluye a 3 continentes. Y todo eso era el Imperio Romano. Y en todo el imperio, en diferentes lugares y en diferentes épocas, el cristianismo estuvo bajo persecución y ataque. Hemos dicho que, gracias a Dios, no siempre fue en todo el imperio al mismo tiempo, sino que fue local, focalizado. Así también sucedió con los ataques, la herejía, ¿no? Y los escritos que van a estar en contra del cristianismo. Y se acusaba a los cristianos de ser personas antisociales, principalmente. Se les acusaba a los cristianos de ser ateos. ¿Por qué ser ateos? Porque los cristianos no creían en los dioses de la cultura romana, por cierto, tampoco de la cultura griega, ni de ninguna cultura. Entonces, como era una sociedad eminentemente religiosa que tenía muchos dioses, recuerden ustedes, Pablo ahí en la plaza, ahí como ve un templo prácticamente para cada dios. Entonces, para que tengamos la idea de qué tan religioso, en nuestras palabras de hoy, ¿cierto? O sea, qué tan idólatras eran las personas que habitaban en esta época el imperio. Y como los cristianos renunciaban a todos esos dioses y solamente reconocían a Cristo y a Dios Padre, ¿cierto? Se les acusaba de ser ateos.
Se les acusaba a los cristianos también de ser caníbales, ¿no? De practicar la antropofagia. Porque los malintencionados, ¿cierto?, que participaban o escuchaban parte del culto cristiano primitivo, escuchaban que los cristianos comían el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces se les acusaba falsamente de ser caníbales. Se les acusaba de desórdenes morales, ¿se acuerdan ustedes que lo mencionábamos? Porque se decía que los cristianos se casaban entre familiares, como estaba el lenguaje, ¿cierto?, del uso fraternal de llamarse hermanos. Entonces estaba la idea para los paganos de que los cristianos se casaban entre hermanos, en fin, ¿no? Y que por la característica del cristiano de ser diferente y denunciar el pecado de los paganos, se les acusaba de odiar a la sociedad, de odiar a las personas. Es interesante mencionar que Justino va a decir que el origen, ¿no? Quienes indispusieron al cristianismo fueron judíos, los mismos judíos, ¿no? Que por sentirse afectados por el hecho de que el cristianismo sale del judaísmo y más la figura de Cristo como Mesías, era el odio que sentían los judíos hacia los cristianos, va a ser la base de todos estos falsos rumores que van a haber en contra del cristianismo, ¿no? Hay una fotografía de una lámina, no una fotografía de Justino. Bueno, los apologistas se van a dar a la tarea entonces de defender a la iglesia. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a hacer enseñando y demostrando que la iglesia es necesaria para la sociedad. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, mostrando que en un mundo de tanta barbarie, de tanta desenfreno moral, la iglesia venía a ser un faro, una luz en medio de esta sociedad, porque la iglesia y el cristianismo en general enseñaba precisamente a vivir vidas morales, a vivir vidas éticas y por lo tanto a renunciar a la forma de vida que tenía la mayor parte del paganismo. También, por cierto, defendían el cristianismo de las críticas, estas acusaciones falsas que se hacían contra los cristianos, enseñando el significado de la palabra fraterno, de la palabra hermano, perdón, del concepto de la Santa Cena, etc. Pero además los apologistas tenían una característica principal, y es que a diferencia de los apologistas que escriben para iglesias, para comunidades u otros cristianos, los apologistas escriben para las autoridades civiles, ¿no? Para que ellos puedan entender qué es el cristianismo, para que ellos puedan entender el evangelio. Y por cierto, escriben también para personas cultas, para filósofos que atacan el cristianismo, para que puedan entender en qué consiste el cristianismo. La defensa que hacen los apologistas son defensas muy apasionadas. Cuando usted lee alguna de las obras de ellas, va a encontrar la justificación de por qué el culto cristiano es un culto que es necesario, y de ser necesario pasa a ser entonces imprescindible de las sociedades. Bueno, también argumentan la mayoría de ellos, como eran personas cultas, filósofos en su mayoría, también tenían conocimiento de las leyes de las naciones, y por lo tanto actuaban también muchas veces como abogados por el conocimiento que ellos tenían las leyes del imperio, y muchas veces hacían defensas del evangelio, siguiendo en sus cartas, en sus escritos, la estructura de los juicios penales, ¿no? Porque conocían el vocabulario, conocían la forma de presentación, y mayoritariamente hacían sus presentaciones de defensa del evangelio siguiendo esta estructura. Y lo interesante es que siempre demandaban un veredicto. Les reitero, están copiando un modelo que se presentaba en las cortes, entonces presentaban el cristianismo de tal manera y presentaban pruebas en contra de las acusaciones, y al final demandaban, como un libro famoso, ¿no?, un veredicto, ¿no? Demandaban un veredicto final de quien recibía estas cartas. Entonces, eso es muy característico también de la literatura apologética, ¿no? Otra cosa que hace la apología es criticar la religión romana, principalmente la idolatría, el culto a la figura del emperador, y por cierto,
mostraban a través de sus escritos que había un camino mucho más perfecto, haciendo alusión al Evangelio, por cierto. También argumentaban en contra de la filosofía pagana, la superioridad del cristianismo, ¿no? Lo completo que era el cristianismo, cómo el cristianismo llenaba el vacío que dejaba la filosofía tradicional, o las respuestas que no podía dar la filosofía tradicional, sí las daba el cristianismo. Y interesante también mencionar esto no es tan importante, pero a mí me parece interesante colocarlo, es que un argumento interesante que desarrollan también los apologistas es afirmar esta continuidad del cristianismo como la continuación del pueblo de Israel. Digo que esto es importante para nosotros que somos presbiterianos, esto por el asunto de la teología pactual, ¿no? Me parece interesante que estos hermanos ya en el primer siglo lo estuvieran mostrando como una evidencia de la validez del cristianismo. Y además mostraban el cristianismo, recuerden, están escribiendo para un tribunal o querían a lo menos, ¿cierto?, demostrar la validez del cristianismo, y mostraban en sus apologías los muchos milagros que ocurrían en la iglesia, y mostraban estos milagros como evidencias, ¿no?, de la veracidad del cristianismo, así como también muchas de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, ellos mostraban cómo se habían cumplido en el Nuevo Testamento. Entonces utilizaban los milagros que ocurrían en la iglesia, utilizaron también el Antiguo Testamento en cuanto a las profecías para probar, para mostrar la validez del cristianismo. Y finalmente, también otra cosa importante que debemos a los apologistas es que ellos difundían el evangelio entre las clases altas y más intelectuales del imperio. Y esto va a ser un salto cualitativo en el evangelio. Hasta el siglo II, el evangelio normalmente estaba en las clases populares del imperio, y a partir de los escritos de los apologistas, que como ya hemos dicho, van a ser personas más instruidas, en su mayoría filósofos, con un pensamiento muy agudo, que van a elevar la discusión del cristianismo, y de esa manera el cristianismo va a llegar también a otras clases sociales que no habían sido alcanzadas mayoritariamente hasta el siglo II. De esa manera, hermanos, voy a concluir acá. Una semana entrante, si el Señor lo permite, vamos a mencionar a algunos destacados apologistas, y vamos a mencionar a lo menos 2 o 3 obras de ellos para que ustedes también las tengan ahí en sus apuntes y como conocimiento. He terminado, hermanos míos. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario final. No tenemos. Bien. Yo les voy a mandar, apenas terminemos, hermanos, les voy a enviar el PDF del martirio de Policarpo para que ustedes lo puedan leer y se maravillen con ese relato. Les voy a mandar la presentación también y el cuestionario para que ustedes puedan responder. Ese cuestionario me lo pueden enviar también, inclusive hasta el próximo día martes, ¿no? Para que ustedes lo tengan y tengan toda esta semana para contestar las preguntas. Si no tenemos nada que responder, ningún comentario final, nos vamos a despedir entonces con una oración dando gracias al Señor por este tiempo. Oremos. Buen Dios, te damos las gracias, Padre, siempre, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios grande, que permite, Señor, que podamos reunirnos con los hermanos para aprender juntos, para reconocer también en la historia cómo tú la vas dirigiendo, cómo tú vas guiando la historia de la iglesia, cómo tú levantaste a grandes hombres en la antigüedad y los usaste, Señor, para fortalecer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Ayúdanos a nosotros hoy, Señor, para que podamos entender, a amar también a nuestros primeros hermanos y ver cómo también con sus luces y sombras, igual que nosotros, tú los utilizaste para tu gloria. Gracias, Padre, por este tiempo con nuestros hermanos. Bendícelos, cuídalos y llénalos de tu gracia. Despídenos, Señor, en paz, en amor, en unidad, porque lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. Amén. Que el Señor les Muchísimas cuide. gracias, Pastor Juan. Nos estamos Bueno, viendo, hermanos. nos estamos viendo, hermanos. Nos vemos, cortamos, seguimos enseguida a las 8:30 otra clase. ¿Tá? Bendiciones a todos. Dios les cuide.